Cortés. Presente, profe. Vale. Diana Camila Devia. Diana Camila Devia. Yuri Geraldine Durán. Presente. Vale. Dayuri del Carmen Durán. Presente, profe. Vale. Betsy Melissa Gil. Presente, profe. Vale. Juan Sebastián Gómez. Presente. Listo. Dani González. Buenas noches, profe. Buenas noches. Karina Hueto. Buenas noches, profe. Sergio Andrés Jaimes. Presente, profe. Vale. Fabiani Madrigal. Presente, profe. Omar Madrigal. Presente, profe. Vale. Eduard Márquez. Presente, profe. Listo. Cristian Camilo Martínez. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Fresco. Lady Joana Martínez. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. William Alexander Martínez. Presente, profe. Vale. Andrés Moreno. Presente. Luis David Pedroso. Presente, profesor. Listo. John Sebastián Peña. Presente, profe. Vale. Wilder Alexander Peralta. Buenas noches, profe. Buenas noches. José Leonidas Quiroga. Buenas noches, profe. Buenas noches. David Ramírez. Presente, profe. Listo. Jorge Luis Ramírez. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Luis Jonathan Ramos. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel Reyes. Presente, profe. Listo. Jefferson Hernán Rincón. Jamie Alejandra Rodríguez. Presente, profe. Vale. Acá. William Alexander Rojas. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Néstor Alexander Romero. Buenas Presente, noches. profe. Acabo de ingresar. No, es que no tenía mala conexión. Hola Diana. Hola, profe. Listo, ya te anoté ahí. Paula Yamile. Vale, profe. Paula Yamile Ruiz. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Jason Albeiro Ruiz. Presente, profe. Vale. Miguel Ángel Sáchica. Presente, profe. Listos. Natalie Sarmiento. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Lores Melissa Suárez. Presente, profe. Listos. Fabio Andrés Tobón. Presente, profesor. Muy buenas noches. Buenas noches. Edwin Acuña. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Listos. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Bueno, varias situaciones, ¿no? Que estuve mirando particularmente. Aquí tengo. Dame un momento, voy a abrir el formulario. Ustedes. Chun, chun, chun. Respuestas. Bueno, en términos generales, ¿cómo nos fue? Chun, chun, chun. Nos fue dentro de la media. Decimos acá que el valor medio son 7 de 10 puntos, la normal 6.9. En términos generales al curso le fue bien, ¿vale? Entonces ya voy a comenzar como a resolver y a socializar un poco el tema, ¿vale? Gracias, profe. Vale. Chun, chun, chun. Bueno, esto es de ecuaciones, son especiales. Listo. Bueno, entonces resulta y pasa que nosotros habíamos estado trabajando un poco sobre los parciales, ¿cierto?
Y pues voy a comenzar hablando del punto que Dayuri muy amablemente nos colaboró. Y a Dayuri le da risa porque de verdad me dañó la conmutatividad, pero facilito, o sea, facilito. Yo de verdad, yo dije, ay, Dios mío. Sí, de verdad fue así, fue sin querer queriendo. O sea, de verdad yo, Dios mío, pero cómo, y es que yo creo que ni lo pensó, ¿no? Sino Dayuri dijo, profe, es que dan igual. Y yo, ay, Dios mío. Profe, y hay mucho problema. Se equivocó, profe. Yo dije. Sí, algo así fue. Profe, es que da igual. Y yo, Yo me le puse cuidado. bueno, sí. Y pues efectivamente, sí, el tema fue muy chistoso. Me pareció, de verdad, súper chistoso porque yo, ay, bueno, son gajes del oficio, ¿no? Entonces nosotros teníamos, pues sencillamente el primer y segundo punto, lo que quería hacer Gala era de la conmutatividad del producto, ¿no? Entonces nosotros teníamos por definición que sí hay conmutativa. O sea, esto se cumple, ¿no? Entonces, pues voy a hacer uno de los lados. Sí, señor. Como para, bueno, se asume que da lo mismo en el otro lado, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos acá? Sencillamente se multiplica y esto nos da, voy a escribirlo acá, bueno, primero voy a colocar el ejercicio, ¿no? Habíamos dicho que era 2 menos 3i y 4 más 2i, ¿cierto? 2 menos 3i y 4 más 2i. Entonces, escribámoslo acá completo. O sea, 2 menos 3i factor de 4 más 2i. Entonces lo que había que comprobar era que pues era conmutativo. Entonces esto nos queda 2 por 4, 8, ¿cierto? Más 3 por 2, 6. Bueno, es menos, ¿no? Pero pues después me cambia el signo. ¿Cierto? Más, y aquí factor de 4 menos 12i, ¿cierto? O si quieren la hago término a término. Sí, creo que hagamos la término a término porque no va a quedar. Entonces comenzamos acá. 2 por 4, 8, ¿cierto? 2 por 2, 4i. El otro hagámoslo con un solito. Menos 3i por 4, menos 12i, ¿cierto? Y menos 3i por 2, menos 6i a la 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Listo, 8 más 4i menos 12i más 6, ¿cierto? Y más 6, perdón que alguien llegó. Listos. Entonces, tenemos ese 6i al cuadrado. Espérenme un momento que pantalla está lista. Entonces me queda 6 positivo, ¿cierto? Entonces sencillamente, ¿qué entro a hacer ahí? Entonces entro a sumar reales con reales, ¿cierto? Y partes complejas con partes complejas. Esto es 14, ¿cierto? Y esto es menos 8i. ¿Estamos todos de acuerdo? Listo, vale. Entonces, en la primera pregunta la opción era la 1 y en la segunda la opción era la 3. ¿Listo? Entonces, pues, realmente, pues digamos que no tenía nada de diferente a lo que habíamos hecho en clase. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, pero yo tengo una duda en un punto. No, pero ¿es de estos dos alguno? No. No, señor. Listo, vale. Cuando lleguemos al punto me chismosea la duda y la miramos, ¿vale? Vale, profe. Listo. Bueno, el tercer punto, bueno, aquí vamos a decir que esto es primero y segundo, ¿no? Primero y segundo. El tercer punto nos hablaba un poco sobre el penúltimo paso, ¿no? Y pues el penúltimo paso, ¿por qué? Pues como para ejercitar. Aquí en este curso no pasó, pero en otros cursos había la seria intención de pasar esto por software. Y obviamente lo resuelve y algunos dan pasos intermedios y todo, pero pues la idea es hacer como preguntas puntuales sobre procedimientos, ¿vale? Entonces teníamos que era 5 más 5i sobre 3 menos 4i más 20 sobre 4 más 3i, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué era lo que había que hacer ahí? Pues había que hacer un montón de cosas, porque pues realmente había que hacer una suma, ¿cierto? Y había que hacer un cociente y había que hacer un montón de cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se resuelve esto?
Entonces esto es 5 más 5i sobre 3 menos 4i, ¿cierto? Por 3 más 4i. Ahí. Acá voy a hacerlo aquí completo. Ahora sí. Por 3 más 4i. Más, ¿cierto? Vamos a tener que esto es 20 por 4 menos 3i sobre 4 más 3i, 4 menos 3i. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Yo hice primero o sea, lo hice la primera parte, después la segunda, después la segunda. Exacto, sí, sí, es lo mismo. Lo que pasa es que pues voy aquí mostrándolo para no enredarnos, ¿vale? Entonces, sintetizo algunos pasos, ¿vale? Como para no demorarme tanto haciendo todo esto. Si yo multiplico estos dos señores, ¿cierto? El producto de esto me va a dar 15 más 20i más 15i, ¿cierto? Más 20i al cuadrado. Sobre, esto del denominador me va a dar 9 menos 16i a la 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Listo. Y aquí el otro sumando me va a dar 80 menos 60i sobre 16 menos 9i al cuadrado. ¿Listos? O sea que es el mismo, ¿no? Es el mismo denominador. Entonces yo sumo estas dos como fracciones homogéneas. ¿Por qué fracciones homogéneas? Porque tengo este señor. ¿La I no va con el 16? El 16, sí, gracias. No, acá no va con el 16. Revisémosla en un carrerazo. Esto es 4 por 4, 16 menos 12i. Ahora vamos con el verde. Esto es más 12i. Y esto es, menos 9i al cuadrado. No, ahí está bien. ¿Listos? Y entonces, ¿por qué les hablaba un poco de las estos homogéneas, de las fracciones homogéneas? Porque si miramos, ¿cierto? Estos dos resultados nos va a dar el mismo. Porque ¿cuánto me va a dar acá? Esto me va a dar 25 y esto me va a dar 25. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, bro. Sí. Listo. Entonces, esto nos va a quedar en el numerador, nos va a quedar 15 más 20i más 15i más 20i cuadrado más 80 menos 60i, todo esto sobre 25. Sí, que sencillamente son sumas de fracciones homogéneas, dejé el 25 en común y sumé todo. Sumando esto me va a dar menos 5 más 35i más 80 menos 60i, todo esto sobre 25. Y esto, obviamente, haciéndole como una álgebra, ustedes eso lo dominan muy bien, me va a dar 3 menos i, pero yo no estaba preguntando este paso. Este no lo estaba preguntando, estoy preguntando era este. ¿Cierto? Exacto. Entonces, si miramos en el formulario, ¿cierto? Ya reviso cuál era. Menos 5 más 35 más 80 menos 60, la opción 3, ¿vale? Entonces, para que la tengan en presente. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Nine. Listos. Vale. Bueno. Perdón, pero me está recargando un poco el... Yo creo que yo me caí fue en esas de que si reales, complejos. Eso. En el diagrama de Argan. En esas que eran más de razonar, más que los ejercicios. Creo, porque no sé cuáles eran las. Sé que me caí en 3, pero no sé cuáles fueron las que. ¿No les salió ahí en cuáles? No. Tan raro. No, a mí no me Profe, solo la nota. ¿Todo salió la nota? Tan raro, bueno. Sí. No sé. El diagrama de Diagrama precisamente es donde yo tenía la duda.
Ah, listo. Ese es, venga, le digo qué punto es ese. Ese es el 6. Pero ya, regáleme, no sé, 5 minutos. El punto de la discordia, profe. Ah, jue madre, hay discordia. Sí, Profe, Claro. qué pena, profe. Hola. Ese -5 al comienzo, ¿de dónde sale? El -5, Sí, qué pena, profe. fresco. Espéreme, enumero los pasos para que me digan cuál paso, ¿vale? Listos. ¿En cuál paso? En el quinto, o sea, En el- digamos ya en la conversión, queda -5 más 35, pero ¿por qué -5? Ah, porque este señor, este tipo, se vuelve negativo. Sí, menos, ¿qué haría menos? -20. así. Sí, lo que pasa es que los agrupé en una, ¿cierto? Para dejarlos en torno a eso. Pero si usted opera el -5 más 80, ¿cuánto le dio? Es que yo lo puse en positivo, pero es que a ver, diría 20 más 80 da 60, se cancela con Acá, venga. sí, Estos. 60 y ¿Usted hizo estos 3? sí, ahí quedaría. Listo. ¿Y cuánto le dio? Ahí me daría No, 50. en la que eligió, ¿cuál eligió? Es que Ah, yo no. elegí esa misma, pero con el 5 positivo. Ah, fue madre, sí, pero entonces ahí cambiaría. Sí, porque entonces es que el i cuadrado es el que le cambia a uno y todo el detalle. Porque sí se dio cuenta que yo lo que hice fue apartar de alguna forma, ¿cierto? Un paso previo al final, ¿no? Que era el de operar todo lo positivo, lo negativo, y después pasar a dividir. Realmente es uno solo que no hace todo eso. Ah, ok, profe. Listo, profe. ¿Listos? Bueno, z por z conjugado más 3 factor de z por z conjugado igual a 4 más 6. Listo, la pregunta ¿cuál fue? Para despejar x e y, el sistema que hay que resolver es. Listos. Entonces, ya regálame un momento y les voy a copiar el ejercicio. ¿Listos? Entonces teníamos aquí en el cuarto punto, teníamos esta ecuación, ¿no? Porfa, cierren micrófonos, gracias. 3 factor de z menos z conjugado igual a 4 más 6i. Entonces, aquí yo lo que les preguntaba era cuáles eran los sistemas que se resolvían al tiempo para poder dar la solución a esto. Entonces, recuerden que de alguna forma, ¿cierto? Lo que yo hacía en esta situación era lo siguiente. Entonces, teníamos, no sé, vamos a tener x más y, ¿no? Podemos hacerlo con x más y. Así que z es igual a x más y. ¿Listos? Como para despejar el tema. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir z por, una vez hagámoslo con el reemplazo. X más y factor x menos y más 3 factor de x más y menos x menos y. ¿Cierto? Y esto va a ser igual a 4 más 6i. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Listo, vale. Entonces, vamos a colocar acá flechita. Entonces voy a hacer la operación. Estos dos señores, x a la 2. Estos dos señores menos x y y. Ahora voy acá. Más x y y. Ahora voy acá, ¿cierto? Y esto va a ser menos y cuadrado, ¿cierto? Más, entonces voy a 3 factor y voy a despejar este menos, ¿no? Entonces esto va a ser x más y menos x más y. Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí? Cambié los signos, ¿cierto? De estos paréntesis. Entonces todo lo que está por dentro simplemente cambia la terminología. Vale, entonces el siguiente paso, vamos a tener que cancelar este señor, porque es el mismo, las mismas variables, los mismos coeficientes, los mismos exponentes, pero están con signos contrarios. Y esto va a ser x cuadrado, ¿cierto? Más y cuadrado. ¿Por qué más y cuadrado? Porque resulta y pasa que este señor acá,
hay un negativo, ¿sí? Pero también hay un y cuadrado. Entonces me vuelve, esto de alguna forma me vuelve menos 1y cuadrado. Y esto deriva en este y cuadrado positivo, ¿vale? Como para que lo recuerden. Y aquí seguimos más, entonces vamos a decir 3 factor, factor de, entonces de una vez vamos a operar es acá. Este señor se cancela con este señor. Y esto va a ser 2y. ¿Estamos todos de acuerdo? Listos. Sí, profe. Esto es 4 más 6y. Y esto viene siendo acá x cuadrado más y cuadrado más 6y igual a 4 más 6y. Entonces, ¿por qué lo dejé así en otro color? Pues sencillamente porque aquí era de donde se deducen pues las que tengo que, los sistemas de ecuaciones que tengo que resolver. x2 más y2 igual a 4, ¿cierto? Y va a ser esto 6y igual a 6. ¿Sí? Simplificando la signo, ¿no? Entonces, eso era lo que les estaba preguntando. ¿Cuál era el sistema que había que resolver? Y creo, estoy mirando acá, era la B o la 2. ¿Listos? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. No, profe. Listo, vale. El quinto sí era, creo que era un bono, súper bono. El conjugado del conjugado. Entonces se los iba a simbolizar, pero dije, no, de pronto los enreda. El conjugado del conjugado se escribe así. Así, así. Se escribe el conjugado del conjugado. Entonces, CAZ igual a más BI. Entonces voy a tener que esto es, el conjugado es A menos BI y el conjugado es A más BI. Que simplemente volverle a cambiar el... ¿Qué fue lo que hicimos? Una conchita de mango, profe. Dime. Que esa fue una conchita de mango. Bueno, sí. Porque yo apenas más que vi, el conjugado, porque yo había leído primero el conjugado. Y yo, no, pues el conjugado. Ujú. Sí, Entonces, claro, y entonces ahí donde les miraba era fuerte del concepto, se identificaban que cuando uno cambia el conjugado, lo que tiene que cambiar la parte imaginaria. En ese punto a mí me pegó, profe, precisamente por el estrés y el afán de la evaluación. Sí. Y le he conjugado y lo puse, pues, el conjugado como era. Le puso el A menos BI. Sí, señor, y no era el conjugado, efectivamente. El conjugado. Tengo bien el concepto, pero me falta otro conjugado. Sí. Tal cual me pasó lo mismo, profe. Yo ya, digamos, por terminar, por estar pendiente de los ejercicios, dije, no, esto es fácil. Leí solamente cuál es el conjugado. Yo solo leí eso y puse de una el conjugado. Cuando era el conjugado, yo ya grabé. No, y pensé ponérselos así. Pero yo dije, no, eso sí, de verdad, es enredarlos. Porque realmente el concepto es mirar si, pues identifican que cambian la parte imaginaria. Esa es como la idea, ¿no? Bueno, seguimos. Sexto punto, el diagrama de Argan. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer un pequeño recorderis. Entonces, ¿qué es un plano cartesiano? ¿Cierto? Entonces, pues el plano cartesiano, no sé a quién le escuché o si me lo imaginé, no sé, si no tengo claro. Alguien me dijo, pero es que, profe, uno puede cambiar el X y la Y. O no sé si fue en este curso o en otro que también pregunté algo similar. Entonces, pues yo lo que digo simplemente es que el plano cartesiano, voy primero al plano cartesiano porque el plano de Argan es una extensión de este, ¿vale? Entonces el plano cartesiano, dijo, alguien lo creó, René Descartes, todo el tema, coordenadas rectangulares, bueno, eso digamos que ya lo manejamos. Pero el plano cartesiano se da a raíz de algo que se llama el producto cartesiano. Y el producto cartesiano, particularmente en los reales, voy a decir aquí los reales, se define R por R, así se define. Entonces se define como las duplas XY, ¿cierto? Tal que X pertenece a los reales y Y pertenece a los reales. ¿Sí? ¿Qué significa eso?
que nuestra primera componente siempre va a ir hacia los números reales, ¿cierto? Cuando hacemos la extensión, voy a colocarlo aquí en comparación al diagrama de Argand, ¿cierto? Que lo habíamos abordado, no recuerdo, la clase pasada, fue una clase antes del parcial, si mal no estoy. Cuando estábamos viendo eso de los teoremas que les había dado para reconocer cómo se trabajaba, ¿cierto? Creo que les había dicho. Y yo particularmente, a ver si me acuerdo, creo que es acá, representaciones, ¿esto qué día fue? Diagrama de Argand. Aquí está. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Creo que será este día. No recuerdo. No, creo que tiene que haber otro. Es que quiero mirar acá. Ah, no, es este. Entonces nosotros habíamos mirado un poco, ¿cierto? Y miren que aquí en el eje X se representaban los reales y en el eje Y los complejos, ¿cierto? Entonces cuando yo tengo eso, siempre en cualquier coordenada, ¿cierto? Siempre represento primero el eje X, que para nuestro caso sería los reales, y el eje Y, que sería los complejos, ¿sí? Sin importar en los conjuntos que uno esté tomando. El diagrama de Argand es un caso particular, ¿no? Porque sencillamente uno podría decirles, bueno, yo quiero tomar un producto cartesiano en el que los X usted va a tomar los naturales y él los lleva a tomar, no sé, los racionales. Entonces van a salir curvas todas raras, pero dijo alguien, pero salen curvas, ¿cierto? Entonces, esa es como la aclaración un poco, ¿sí? Porque lo sentí ahí como un poco, como con la duda, bueno, profe, pero es que el tema era muy confuso, no se entendía cuál era reales, cuál era complejos, ¿cierto? Pero recuerden que uno siempre que nombra en un diagrama, ¿cierto? Particularmente el cartesiano y el Argand, que es un caso particular, siempre uno arranca hablando de las X y después habla de las Y, ¿no? Sí, profe, perdón, le interrumpo ahí, es que justamente yo marqué esa opción, reales y complejos, y me quedó mal. Y dice que la opción correcta es complejos y reales. Listo. Sí, a mí también, profe. Profesora, la pregunta que yo tenía. La respuesta era complejos y reales, o sea, la respuesta correcta salía como que complejos y reales era la respuesta correcta, pero pues con esa explicación ya queda como más claro de que está bien. La respuesta. Ese orden, reales y complejos. Sí, Sí, profe, la verdad. yo marqué reales y complejos y salió mal. Ajá, sí, exacto. Sí. Oiga, tienen toda la razón, espectacularmente. O sea Sí. que no saqué 7. O sea que Sería bueno rectificar las notas. Y es para todos. Exacto, cuando uno se equivoca, todos tienen bien el punto, ¿vale? Entonces no hay problema. Entonces no sube un punto a todos, profe. A todos, sí. Téngalo bien o téngalo mal, dijo alguien. El que No, por allá se... esa es la yo no me quedo, Sí. pero No, es que yo también llegué a esa conclusión. Yo dije, pues X es los reales y Y no, está bien. el complejo. Sí. Yo dije, ese es el orden. No, y Cuando estoy no, mirándolo. yo quedé No, como, ok. no, y estoy mirándolo. Y sí, efectivamente está marcada la opción 4. No les voy a decir mentiras. Está marcada la opción 4. Entonces, nada, no sé. Tal vez en el momento de añadir la respuesta se me cruzaron los cables, creería yo. Pero bueno, sí, bien, vale. Sí, pero, o sea que sí está bien lo que la mayoría hizo, y es que con respecto al plano cartesiano siempre va X y Y, y nosotros Sí, señor. colocamos reales sobre complejos. Súper, sí, así es. Vale, gracias. Y la afirmación es esta definición en verde que les acabé de dar, la de producto cartesiano, ¿vale? Sí, Entonces, me basé en lo mismo. Me exacto. basaba en cuando uno grafica, que grafica Primero X. X en función de Y, que siempre usted decía, grafíqueme X en función de Y. Con eso pues, yo saqué que X y los imaginarios. Sí, señor, tienen toda la razón. Bueno, vale, no sé, la verdad Vamos a seguir viendo, profe, porque a lo mejor le pasó así con las demás, entonces uno no sabe. De pronto le pasó así con... Bueno, esperemos que no. Para mí, ¿verdad? Sería Esperemos que complicado. sí, profe, o sea... No, las otras están bien, tranquilo, profe. Bien, gracias. Sí, yo lo confirmo. Profe, buenas noches. Qué Hola. pena, profe, con ustedes, que hasta ahorita me pude conectar, estaba en una reunión de trabajo. Hola, ¿con quién? Es que también nos Con Jefferson Rincón. Hola, Jefferson, ¿qué hace? ¿Bien o qué? Bien, profe. Listo, vale. Espere, regálenme en un momento, que es que me pusieron un mensaje aquí de nuestro grupo Adorado de Sistemas.
Dice, desde la administrativa nos pide difundir la encuesta para que la hagamos. Diablos, había que llenar una encuesta. Bueno, terminamos de corregir el parcial y todos vamos a decir que llenamos una encuesta a las 6:05. No, mentiras, bueno, ahí sale. Bueno, se me pasó. Listos. La función, ¿no? Arcotangente. Creo que eso sí, no sé cuántos habrán tenido mal esa respuesta, pero esperaría yo que todos la hayan tenido bien, ¿no? Entonces la función, ¿se acuerdan que yo les hice un dibujito? Y yo les dije que la función tangente de X, lo que hacía, creo que así este mismo dibujo, dije, recibe ángulos, ¿cierto? Y arroja números reales, ¿cierto? Entonces la función arcotangente de X, ¿qué recibe? Reales y da como resultado ángulos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Listos. Creo que eso les hice mucho énfasis porque en algún momento cuando estamos explicando la otra parte, como que hubo una duda, entonces, bueno, sencillamente así. Bueno, dado el complejo 1 más 2i, su representación polar es, ¿cierto? Entonces vamos a mirar a ver cómo... Listo, regálame un momento acá. Lo tengo acá resuelto y nada, es para mostrar. Quedaba 20, algo así. Después sí, creo que era que daba 20. No me acuerdo cuál era eso. Listo, entonces, bueno, varias situaciones ahí, ¿no? Resulta y pasa que nosotros tenemos inicialmente que para hacer una representación polar, ¿cierto? Pues, ¿qué era lo que teníamos que hacer particularmente? Lo que teníamos que hacer era algo así como lo que veníamos trabajando hasta el momento, ¿cierto? Entonces, cuando teníamos la representación polar cualquiera, o teníamos varias situaciones particulares, ¿no? Entonces vamos a tener acá que, listos, vamos a tener acá 8, que cuando nosotros tenemos esta situación, lo que decíamos era algo así como si z era igual a A más BI, vamos a tener que la forma polar es R, factor de coseno teta, más I seno teta, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué hacíamos con R? Entonces esto creo que era... bueno, coloquemos cuáles eran el numerito particularmente del ejercicio. 1 más 2i. Esto va a ser igual a z. Entonces vengo acá, lo pinto. Digamos que este tipo de evaluaciones sí nos privan a nosotros de hacer este tipo de gráficas y todo, porque pues, bueno, ahí se vuelve un poco lineal el tema, pero listo, no hay lío. Entonces 1, 2, menos 1, menos 2, y 2i, y menos 2i, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos particularmente acá es que tenemos nuestro polar, ¿cierto? Desde 1, ¿cierto? Hasta 2i, creo que es como acá. Y venimos acá, ¿cierto? Y vamos a tener que este señor aquí es teta. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, creo que habíamos dado una tabla bien particular para este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces decíamos cuando A vale 0, cuando son mayores el 1, cuando es mayor el otro, ¿cierto? Y en términos generales, esto lo que nos daba era el arco tangente. Entonces voy a colocar aquí la definición de teta, ¿cierto? Y decíamos que esto era el arco tangente de B sobre A, ¿cierto? Esto iba a ser arco tangente de B sobre A. Y eso va a ser igual a nuestro ángulo teta, ¿cierto? Entonces, tenemos el R, y esto es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y esto es R raíz de 5. ¿Estamos todos de acuerdo? Y entonces cuando uno miraba las opciones, uno decía, bueno, raíz de 5 no me dice nada, ¿cierto? Porque pues realmente todos tenían raíz de 5. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer en este caso? Entonces, lo que había que hacer en este caso era sencillamente resolver
Entonces, arco tangente de B sobre A, ¿cierto? B para este caso, entonces habíamos identificado que A era igual a 1 y B era igual a 2. Entonces, este era arco tangente de 2 sobre 1. ¿Listos? Y si uno calculaba esto, bueno, no tengo el valor acá, venga, ya lo calculo en un momentico. 63.43. Ah, gracias, 63.43. Entonces, 63.43, ¿cierto? Y entonces, pues, ¿dónde estaba como la cascarita? Pues que les mezclé valores, entonces de pronto si uno estaba un poco distraído, pues es posible que hubiera tachado el que no era, ¿cierto? Porque tenía dos opciones, 63.43 y 60.43, realmente. Entonces, para este caso... Sí, de acuerdo. Pero aquí la tengo en lo que hice ese día anotado, 73.43, no sé si era Uh-huh. Sí, esa era. apurada, no sé. Sí. Listos. Entonces ya tenemos ahí el octavo. El noveno. Entonces vengo acá a noveno. Dado el complejo z igual 20 más 20i, ¿cierto? El ángulo θ, ¿a qué equivale? Entonces era el mismo ejemplo del anterior, ¿no? Entonces θ es igual a arco tangente de B sobre A. ¿Cuánto vale B? Vale 20. ¿Cuánto vale A? Vale 20. ¿Cierto? Entonces esto va a ser θ igual a arco tangente de 20 sobre 20. Y esto va a ser θ igual a arco tangente de 1. Y θ va a ser igual a 45 grados. ¿Cierto? Estaba en radianes. θ es igual pi cuartos. No, profe, va a tener que corregir mi examen porque hasta ahora llevo, ¿cuántas hemos corregido? 9. Sí. Pues hasta ahora llevo una sola mala y me salieron 3. Bueno, y aparte otra que todas tenemos bueno. Todavía tengo, vamos a ver la segunda. O sea, me quedan 2 que no sé cuáles tuve mal, pero por lo que usted está haciendo las tengo buenas. No sé, tocaría... Yo me imagino que esto de tener, cuando genere ¿el qué? Se me olvidó. El Excel. Profe, cuando genera las respuestas, ahí sale Exacto. 0 de 1 o 1 de 1, lo que les Exacto. alcanzan a ver en cada respuesta. Sí, profe, Sí. porque yo estoy esperando identificar cuáles son las otras que tuve malas, pero todavía no. Porque como Sí. el examen no nos decía cuál teníamos malas. Sí, el examen sí decía. No, si el examen dijo las respuestas automáticas, decían cuál era la respuesta y cuáles eran las que uno tenía mal. A mí también. Sí, sale el puntaje que uno saca y en ese puntaje resultado. le llega el Hay unos resultado. que a mí no me llegó. Si quieren les vuelvo a enviar en este Algunos momento. sí, pero digamos a No, mí en este momento les volví a enviar el publicar puntuaciones. De pronto, bueno. Sí, porque a varios compañeros les llegó, pero a mí no me llegó. Listo, vale. Listos. Entonces voy con la última. Ya ahorita les acabo de enviar otra de los resultados. Los miran y si algo no hay lío porque vuelvo y genero... A mí me pasa lo mismo, me dice... archivo no disponible. Me dice que necesito... Es lo mismo que me decía. Listo, bueno. Bueno, sería mirar a ver cómo les puedo generar personalizado, bueno, de alguna forma, ¿vale? Todavía me queda la duda cuál estuve mal. Sí, igual aquí me aparecen respuestas. Aquí en respuestas me aparece individual. Entonces, si quieres, en un rato, los que tengan dudas, les puedo mirar ahí por código, por cédula, ¿cierto? Entonces aparece todas las respuestas que tuvo y cuál tuvo bien y cuál tuvo mal. Ah, bueno, sí me parece. Porque, sí, pues, no hay lío. Sí, no hay lío. Okay. Bueno, vamos con el último punto. Y realmente tiene una situación particular esto, ¿no? Estamos hablando, y les digo ahí, dado dos números complejos, entonces el décimo, dado dos complejos, Z1 igual A más BI y Z2 igual C más DI, es falso afirmar que. Entonces, pues creo que este sí los llevaba más la intuición y lo que habíamos trabajado en clase, porque esto todos sabían que era verdadero, ¿sí o no? Esto todos sabíamos que era verdadero. Sí, eso lo hablamos muchas veces. Esto
Claro, la igualdad también se puede dar entre dos números. Verdadero. Resulta y pasa que por descarte y Mayor. Exacto. Resulta y pasa que una de las cosas que no heredan los complejos de los reales es que los complejos no cumplen el principio del buen orden. Traducción, no están ordenados. Yo no puedo decir entre dos complejos cuál es mayor que el otro. Y es súper complicado. Y eso nos mete en un problema a todos los de este curso gravísimo. Porque cuando vayamos a hacer funciones, cuando vayamos a hacer una serie de cosas, miren lo curioso, vamos a trabajar con desigualdades triangulares o desigualdades de Cauchy. Y las desigualdades de Cauchy, entonces así, pero profe, si no está ordenado, ¿cómo hacemos? Bueno, los tipos tienen ahí como una salida bien particular, pero los complejos no están ordenados, ¿vale? Entonces, esa era la opción. Yo creo que ahí fue donde yo me peleé. ¿Será? Bueno. Sí, creo que marqué la Z igual a Z1 igual a Z1. A Z2 porque me guié por algo que usted decía que era sí y solo sí. Que eran iguales, sí y solo sí. A era igual a B. Sí, A era igual a B y la B igualdad, era... sí. Y C igual a D. Entonces me guié por ahí. Dije, entonces, como es sí solo sí, entonces es falso que sean iguales. Ahí fue una donde me falta Listo. una. Listo. Creo que falta una que no la hemos revisado, profe, que es la de que sí. Espérate, miramos. La primera es Z1, Z2. La segunda es Z2, Z1. La tercera es el penúltimo paso. La cuarta es la ecuación. Ya la resolvimos. El quinto es el conjugado del conjugado. El sexto es el diagrama de Argand. El séptimo, arcotangente. El octavo, la representación polar. El noveno, el ángulo. Y el décimo, el mayor. No, ahí están los 10. Es que había una que decía que si los reales y positivos, los reales y negativos, algo así. No, mira, estoy mirando aquí el examen. El único que decía los reales positivos y los reales era la función arcotangente. Esa creo que no, ¿ya la vimos? Sí, ya. Mira, aquí está. Está el 7 aquí. Que les decía que realmente lo que daba era el dominio, ¿no? Entonces el dominio era los reales. Era el de los reales. Bueno, Sí, yo míralo, acá lo había colocado. Bueno, entonces ahorita vemos el examen. Porque yo marqué los reales. Bueno, igual ahí sale, fresca, ahí sale y yo creo que... recuerde, ¿no? Bueno, sí, a veces uno de pronto cree que marcó una cosa y de pronto... Mira a mí, yo pensé que había marcado la opción que era ahí. Sí. Listo, niños, entonces no sé si hay alguna otra duda, si de pronto alguien más ahorita quiere chismosear el examen. Igual, bueno, démonos unos minuticos, les acabo de enviar al grupo, por favor, para que llenen una encuesta. Entonces, por favor, llenémosla. No sé, démonos 5 minutos. Nos vemos a las 7:05 y porfa la contestamos. Pero a mí me dice que ya contesté. ¿Les dice que qué? Caso mío dice que yo ya respondí. Listos. Los que no, porfa, démonos 5 minutos mientras que abren y ya. Nos volvemos a ver, ¿vale? Profe. Señor. Una sugerencia, que estoy revisando lo que me enviaste. Sí. Pero una de las preguntas ni siquiera sale la respuesta que yo le di. Uy, no me diga eso porque ahí sí tocaría llamar a Google. Llamemos a Google. Sí, yo creo. Google nos está haciendo perder la materia. Sí, yo creo que los manes están allá mirando cómo hacen. No sé, no. Se supone que esto es súper confiable, ¿no? Pero ¿Cuál es el formulario que tenemos que llenar? está en el WhatsApp, ¿vale? En WhatsApp. Ah, en WhatsApp. Sí, en el grupo. Dime. Yo sí tengo una sugerencia, que yo siento que fui muy poquito tiempo para todas las operaciones que había que hacer. Igual ya está resuelto el parcial y lo que fue, pero pues yo sí quería dejarle ese comentario. ¿Vale? Sí, profe, yo también estoy de acuerdo con la compañera, fue muy poquito tiempo. No sé si pueden habilitar un poquito más. Listo, sí. Bueno, esas sugerencias las tenemos que comentar ahorita que tenemos reunión la otra semana y pues que nos van a preguntar cosas, ¿no? ¿Cómo nos fue en el parcial? ¿Qué tal? ¿Qué dijeron los estudiantes? Digamos que eso sí lo tienen como mucho en cuenta, ¿no? Entonces puede ser esa una cosa, ¿no? Que yo también siento que era muy poquito tiempo.
Yo, de hecho, al principio sugerí que les dieran hora y 30 minutos. Claro, profe, porque usted, mire, ahí haciéndolo, digamos, explicando poco a poco, se demoró casi una hora, imagínense nosotros. Bueno, sí, es que... No, pero es que voy a otro ritmo, ¿no? Entenderás que aquí vamos como charlando con todos, entonces no. Sí, obvio, pero pues está El bien. de nosotros más lento, profe. Sí, sí, sí. Uno no se la sabe todavía bien. Bueno, pero ahí vamos. Y sale que ya yo respondí esa encuesta. ¿Cuál fue esa encuesta? ¿Listos? Vale. O sea, trato de entrar, pero me dice que ya yo A todos les salió que ya respondieron, tan raro. Bueno, Sí. ¿No se lo espérate, hemos le llenado pregunto. tanto como alguna otra clase? No recuerdo. No, es que esa encuesta la enviaron ayer por correo y muchos la respondimos desde ahí. Ah, bueno, sí, ¿De debe qué ser para era, los que no. que no me acuerdo? Eso es seguridad del trabajo, creo. Ay, yo no me acuerdo, pero bueno. Y esa que le pregunta a uno que si tuvo COVID, que si ya se vacunó, Ah, sí, sí, algo así. Sí, algo así como si ya tuve COVID. que si va a donar sangre. Uy, pucha. Mentiras. Profe, ¿usted de casualidad no sabe de administración y PEPA que nos dio unas clases? ¿Administración? No. Mentiras, profe. No es lo mío. Ah, bueno, menos mal. Eso lo vimos el año pasado, compañero, el semestre pasado. Listos, bueno. Repasar el semestre pasado. Bueno, sí. Sí, para hacer otro repaso. Profe, entonces volviendo al tema para que por favor usted sí comente a ver si en el otro parcial nos dan un poquito más de tiempo. Vale. Por favor, gracias. ¿Listos? Ok. Bueno, yo se me quedo para revisar el mío rapidito en lo que tenemos aquí. Bueno, no sé si solamente Dayuri tiene la duda del parcial. ¿Alguien más la tiene? ¿O alguien más quisiera mirarlo? No, señor. Listo. No, vale. profe, la duda quedó respecto al punto Listo. que todos... Corregir la nota, sí. Listo. Entonces, Dayuri, vale, listos. Listo, no, fresco, yo les cuadro el tema. Dayuri, entonces, no, voy a seguir a clase normal y terminando a lo que antes de cerrar la reunión nos quedamos un momentico y te muestro y miras, ¿vale? No hay problema. Listo. Bueno. Profe, pero entonces esa con la que usted se equivocó. Yo reviso. ¿Buena nota o qué? Me toca mirar, me toca sacar las respuestas, ¿sí? Y como a mí me aparece nota punto por punto, en ese punto lo que hago es borrar la nota de todos y pongo un 1, o sea que todos la tuvieron bien. Ah, listo, profe. Y entonces cuando vuelva a generar nota, bueno, la pregunta, ¿no? Profe, ¿y para cuándo las notas? 23 de septiembre tenemos plazo de estar subiendo todas las notas, entonces yo creo que la otra semana ya estaríamos charlando un poco sobre el tema, ¿vale? Listo, profe. Sí, ¿listo? Para subirle a que Google me tumbó. Listo, vale. Bueno. Regálenme un momento, voy a cuadrar un poquito esto, mientras que terminan de responder la encuesta, 2 minutos, ¿vale? Listo, ya, es que esta puntica a veces me molesta un poco. Bueno, entonces nosotros habíamos estado charlando en las clases anteriores, ¿cierto? Retomando un poco, sobre las formas polares de un complejo, ¿no? Entonces voy a dejar aquí como el mismo paper para no tener varios formatos en PDF. Entonces la forma polar de un complejo.
habíamos visto que esto tenía ciertos casos, ¿cierto? Que particularmente dependía de los valores de b y de a y de los periodos de las funciones seno y coseno respectivamente. ¿Sí? Eso era lo que uno decía. Entonces, habíamos visto inicialmente ejemplos en primer y segundo cuadrante, ¿cierto? Y ahí vamos. ¿Estamos en lo cierto? Sí, Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a seguir con el estudio de esto, ¿no? Entonces, vamos a mirar la forma polar, ¿cierto? De menos 1 menos i. ¿Listos? Entonces, vamos a tener varias situaciones. La misma de siempre. Inicialmente, vamos a mirar cómo es que encontramos el r, ¿cierto? Para este caso, que nosotros decíamos que, al igual que en el parcial, venlo acá, teníamos que esto se expresaba como r coseno de teta y seno de teta. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seguir como con la misma tónica. Entonces r coseno teta más i, uy, esto aquí se fue, más i seno teta. A esto tenemos que llegar. Entonces r, para este caso, vamos a identificar que en este complejo tenemos a igual a menos 1 y b igual a menos 1. ¿Cierto? Entonces, el r nos va a quedar como la raíz de menos 1 a la 2 más menos 1 a la 2, y esto va a ser raíz de 2. ¿Cierto? Entonces ya identificamos nuestro r principalmente. ¿Listos? Posterior a eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar nuestra gráfica, ¿cierto? De este complejo, y vamos a intentar ver cuál es la representación y qué tenemos que hacer para este caso. Entonces voy aquí, pinto mi diagrama de Argand. Entonces mi diagrama de Argand me dice efectivamente que este señor está compuesto por reales, por complejos, 1, 2, menos 1, menos 2, y 2i, menos i, menos 2i. Entonces, particularmente me dice que este señor está ubicado en menos 1 menos i, o sea, hasta aquí. O sea, ¿qué es lo que yo debo encontrar? Yo debo encontrar, es particularmente para este caso, es este ángulo teta. Este es el ángulo que voy a encontrar para el complejo menos 1 menos i. ¿Listos? Entonces, una vez ya identifiqué eso, ya identifiqué r, que es la magnitud, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que estábamos tratando de identificar en ejercicios anteriores. Pero resulta y pasa que aquí tenemos una característica bien particular. ¿Cuál es esa característica bien particular? Nosotros tenemos acá que, voy a recordarles, esto lo tienen en el PDF de la clase pasada, pero les recuerdo. Entonces, si A menor a 0 y B menor a 0, vamos a tener que esto es menos pi más arco tangente de B sobre A. Creo que así era la condición que enunciábamos. ¿Listos? ¿Por qué la coloco directamente? Pues porque la que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta situación acá? Entonces resulta y pasa que nosotros tenemos este señor, identificamos B, bueno, A menos 1, B menos 1, y entonces tenemos que arco tangente, ¿cierto? De menos 1 sobre menos 1, que estamos ejecutando este señor, esto va a ser igual a 45, ¿no? Entonces 45 es igual a pi cuartos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Listo, vale. Entonces resulta y pasa que nosotros tenemos acá particularmente este pi cuartos, pero resulta y pasa que aquí me dice este señor que aquí tenemos que tener en cuenta que esto es menos pi. Entonces, efectivamente le hago menos pi, ¿cierto? ¿Por qué menos pi? Porque resulta y pasa que nosotros tenemos que identificarlo es en este tercer cuadrante, ¿sí? Realmente el menos pi es por eso, porque lo que me está diciendo es, mire, devuélvase por el otro lado 180 grados. Y ahí usted encuentra la diferencia, ¿sí? Pero como a nosotros ya nos dan el teorema cosinado, pues sencillamente lo que hacemos es aplicarlo. Entonces, ¿esto cuánto me da? Entonces, esto me da 4. Voy a suponer que aquí hay un 1, ¿cierto? Esto me da pi
menos 4pi, y esto es igual a menos 3pi cuartos. ¿Listos? Entonces, cuando yo vengo aquí a armar la definición, esto es la forma polar de menos 1 menos i es 2 puntos. Entonces voy a decir, acá era raíz de 2 factor de coseno, ¿cierto? Acá, de menos 3pi cuartos más i seno de menos 3pi cuartos. Y con esto acabé el ejercicio. Voy a dejarlo aquí un poquito más pequeño. No sé si hayan preguntas. Profe, consulta. Señor. ¿Cómo expreso en términos de radianes un ángulo que es, no sé, 30.5, 55.6, algo así similar? O sea, como alguna fórmula que me ayude a expresar eso en términos de radianes, o se deja expresado en términos de ángulo, de grados. De grado, cuando tenemos grados y minutos, sí, cierto que sería como la expresión grados, minutos y segundos. Cuando tenemos así ángulos muy, muy específicos, no, dejémoslos en grados. Ah, ok. Sí se puede, sí, la respuesta sí se puede, obviamente se puede. Pero no, pues aquí nos vamos a poner a echarle tiza a la vaina porque pues, necesitamos es como los ángulos que son puntuales, o sea, que son, llamémoslos enteros o naturales, representarlos como radianes. ¿Sí? Los demás, ¿qué es lo que quiere decir ese tipo de ángulos que, pues, que usted me cuenta, ¿no? Lo que quiere decir es que yo aparte de tener mis grados, ¿sí? Que son los 60, ese grado lo dividí en 60 y tomé una partecita. Y los segundos, ese lo tomé en 60. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, que es una precisión muy alta de la medida de los ángulos, ¿vale? Ok. Yo tengo una pregunta ahí, o sea, de los ejercicios del fin de semana pasado, Sí. por ejemplo, me daba arcotangente de, bueno, un número ahí y me daba, el resultado me daba, digamos, lo que hizo el compañero, 53, algo el ángulo. Entonces lo que yo hice fue la aproximé, digamos, a 53 o 54 y con eso lo convertí para poder dejar las respuestas en cuartos, en eso. Así lo hice, pero no sé. Bueno, listo. Para le coloqué aproximado. No hay lío, no hay lío. Digamos que acá nosotros lo que estamos viendo es como la representación polar, ¿no? Y después lo que vamos a ver es como la cantidad de soluciones. La minucia de ese tipo de mediciones, pues realmente en los complejos pierde un poquito de valor, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos es trabajar en realidad lo que hacemos es trabajar con ángulos aproximados. Entonces no le veo mayor problema, ¿vale? Listo, profe. ¿Vale? ¿Más preguntas? Listos. Bueno, vengo acá. Ya estamos en el cuadrante 3, vamos para el cuadrante 4. Entonces acá voy a colocar aquí con una nota para que lo recuerden. Cuadrante 3. Y vengo aquí y cuadrante 4. ¿Listo? Entonces, lo mismo, ¿no? Digamos que estas situaciones acá se vuelve muy la forma polar y todo el rollo. De hecho, por eso creería yo que lo que es hoy clase, hoy y la próxima también va a clase. Porque digamos que hacer taller sobre formas polares lo podemos fusionar un poco con el teorema de Moab y con eso hacemos un solo trabajo, ¿vale? Para no complicarnos tanto. Entonces la forma polar, ¿cierto? De 1 menos i es. Entonces, lo primero que hacemos, la misma historia de siempre, ¿no? Entonces encontramos R, ¿cierto? Después de encontrar R, lo que hacemos es pintarlo y después encontramos los ángulos. Entonces vengo acá y digo, bueno, R es igual a 1 a la 2 más menos 1 a la 2. Y esto es igual a raíz de 2. Después lo que hago es vengo acá, diagrama de Argand, ¿cierto? Y en el diagrama de Argand lo que hago es pintarlo. Esto es 1, 2, menos 1, menos 2, menos i, menos 2i y 2i. ¿Listos?
Entonces, nos damos cuenta que 1 menos i, pues efectivamente es acá, ¿cierto? Donde voy a tener que el ángulo que quiero medir equivale a todo este señor acá. Y esto va a ser teta. Esto que está en azul. Entonces, nosotros vamos a tener que teta va a tener una particularidad, ¿cierto? En el momento de resolver esta situación. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener particularmente que A va a valer o va a tener una relación con respecto a 0 y B también la va a tener, ¿cierto? Entonces aquí venimos de nuevo a lo que habíamos estado trabajando y entonces quiere decir que A va a ser mayor a 0, ¿cierto? Y B va a ser menor a 0. Entonces cuando tenemos esa situación, pues lo que hacemos es que vamos a la tabla que les había definido desde un principio y vamos a mirar, ¿cierto? Que tenemos ya una particularidad. Entonces, ¿por qué una particularidad, querido profesor? Porque cuando yo tengo que A es mayor a 0 y B es menor a 0, voy a tener que esto es 2pi, ¿cierto? Más arco tangente de B sobre A. Lo tengo acá. Listo, lo encierro. Esta es la situación. Entonces vengo acá y eso es el tema. Entonces, cuando tengo esa situación acá, lo que quiere decir es que en general voy a tratar de encontrar una solución y después se podría llegar a generalizar. ¿Listo? Que era lo que yo les decía con las vueltas y los ángulos coterminales. Pero bueno, hagámoslo con esto. Entonces, vamos a decir acá, teta es igual a 2pi más arco tangente. Habíamos determinado que B era igual a menos 1. Entonces A1, B es igual a menos 1. Sí, ahí estamos bien. Entonces esto es igual a menos 1, ¿cierto? Sobre 1. Y esto, si mal no estoy, esto es menos pi cuartos, ¿cierto? Entonces esto es 2pi menos pi cuartos. ¿Listos? ¿Y qué hago con eso? Pues lo que hago es pues operar esto. Esto es 8pi, dejo esto aquí 4, menos pi, y esto es igual a 7 pi cuartos. Una vez tengo el r, que es raíz de 2, y tengo el teta, pues procedo a describir mi representación polar. Entonces la Una pregunta. En el anterior ejercicio donde eran negativos, tú dijiste que era menos pi, creo que era, porque se volvió un cuadrante. En este ¿qué sería 2pi? Ah, listo. Sí, acá, el que voy a tachar. Este. ¿Sí? Sí, señor. Listo, vale. Y aquí le tengo 2pi, ¿cierto? Entonces resulta y pasa que nosotros lo miramos con 2pi, realmente porque en general lo que hacemos es recorrer ya todos los 4 cuadrantes. ¿Sí? O sea, en general yo tendría que llegar como acá. A esto que estoy pintando en amarillo. ¿Sí? Y entonces lo que dice el señor es, mire, cubra todo, el tipo que cuadra el teorema, cubra todos los 4 cuadrantes, ¿cierto? Y ahí usted lo que hace es sumarle al que le dio en el arco tangente de B sobre A. Como esto le va a dar negativo, ¿por qué le va a dar negativo? Porque es que este está medio al revés. ¿Sí? El arco tangente lo que tiene es una relación de B sobre A. Entonces, esa diferencia de esos dos ángulos es la que le va a dar el ángulo verdadero, ¿sí? Ya, por llamarlo de alguna forma. El ángulo que está en azul. ¿Qué fue lo que hice yo? En esencia, con el teorema lo que yo hago es, mido 2pi y le quito un pedacito. Que ese pedacito viene siendo el arco tangente de B sobre A. En esencia, eso es lo que uno hace. Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, la representación polar, vamos a decir que esto es raíz de 2, factor coseno de 7 pi cuartos, ¿cierto? Más i seno de 7 pi cuartos. ¿Listos? Listos. Entonces voy a dejar acá. No sé si hay alguna pregunta. No, hasta ahí se ve como claro hasta ahora. Sí, digamos que este no tiene como
pues como tanto problema, ¿no? Porque lo que uno hace es realmente aplicar los teoremas que les di la clase anterior, ¿sí? Entonces uno lo que hace es identificar. Ah, bueno, ¿cuánto me dio esto? Ah, me dio tanto. ¿Cuánto me dio esto? Me dio tanto. Ah, bueno, y reemplace, y reemplace, y reemplace. ¿Listo? Entonces vamos a hacer como una dinámica ahí como para despejar un poco ideas, a ver cómo nos queda. ¿Listos? Entonces voy a colocar, no sé, un ejercicio, 2 minutos lo piensan y lo resuelvo. Y ustedes comparan si lo que están haciendo lo están haciendo acorde con lo que yo estoy haciendo y van mirando, ¿listos? Entonces voy a poner diferentes situaciones para que ustedes las vayan ahí viendo si les va quedando bien o les va quedando mal. ¿Les parece? Siempre. Listo. Entonces voy a poner aquí como no sé, como una actividad ahí entre todos. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar lo siguiente. Si A es mayor a 0 y B es igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la forma polar es. Entonces voy a dar la definición, ¿no? Z es igual a A más BI. Bueno, teniendo un complejo cualquiera, vamos a tener que esto es igual a A factor de coseno 0. Ay, disqueteta. Entonces miren lo que les voy a facilitar un poco la vida acá, ¿vale? Más I seno de 0. Y vuelvo y lo escribo igual, Dios mío. Ahora sí ya. No es teta, es 0. ¿Listos? Profe, ¿por qué A luego no es R? Sí, pero es que les estoy dando como la fórmula todavía aún más simplificada. Entonces, voy a ponerles una situación. Esta es la fórmula recontrasimplificada, ¿no? El teorema súper simplificado. Bajo ese escenario, si z vale 2 más 0i, ¿cómo voy a expresar esto como complejo? Entonces pensémoslo un minutico, teniendo en cuenta este de acá. A ver cómo nos va. Este sale así inmediato, ¿no? Los otros sí hay que mirarlo un poquito como lo venimos haciendo. Pero lo que les quiero es como simplificar trabajo. La verdad es eso. Como para que aprendamos simplemente con hacer la lectura de A y B. Ah, bueno, esto es así, esto es así, esto es... Pero igual se derivan de los teoremas de arriba, ¿vale? Entonces, ¿cuánto me daría esto? Esto me daría 2 coseno 0. Tengo ese teta ahí metida. Más y seno de 0. Listo, acabé. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo un A mayor a 0 y un B igual a 0, lo puedo representar de esta manera. ¿Sí? Entonces estas se llaman adaptaciones o teoremas complementarios. Voy con otro. O sea, no hace falta hacer todo el procedimiento. Exacto. En este caso, ojo, en este caso. Hacer todo el procedimiento. Sí, exacto. Voy a ponerles otros casos, ¿no? Como para que, pues por más que se simplifique todo, de todas formas hay que tener en cuenta. Si A mayor a 0 y B mayor a 0, vamos a tener lo siguiente. Su forma polar es 2 puntos. Entonces vamos a decir, si yo tengo un Z A más BI, ¿cierto? Entonces voy a decir que la forma polar, vamos a decir acá, bueno, sin una coma. Vamos a decir que la forma polar es raíz de A2 más B2 factor coseno de arco tangente de B sobre A más I seno de arco tangente de B sobre A. Cierro uno, cierro otro. Ustedes que son buenos cerrando paréntesis. Entonces, esa es el teorema ya simplificado, ¿no? Usted lo que tiene que hacer es simplemente reemplazar en las diferentes. Entonces, si yo les coloco Z es igual a 3 más 4i, ¿usted qué colocaría? 2 minuticos, pensémoslo y ya coloco la respuesta.
Listos, entonces, ¿cómo tenemos acá? Entonces, tenemos 3 más 4i, ¿cierto? Entonces, voy a escribirlo acá. Esto es raíz de 9 más 16, ¿cierto? Factor de coseno, ¿cierto? De arco tangente de 4/3, ¿cierto? Entonces acá más y seno de arco tangente de 4/3. Cierro y cierro. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Listo. Entonces, bueno, acá no está encontrado el arco tangente. Encontré un momentico. Arco tangente de 4/3. Me da pi. 53. 50. 52.4. Sí. Ahí me dio 3,14. Pi. 53.13 da. Sí, creo que 53. De pronto revisa la calculadora, ¿vale? 53.13, sí. Entonces, raíz de 25. Tenemos aquí coseno de 53,13, ¿cierto? Más y seno de 53,13. ¿Listos? Y entonces, listos. Les decía yo que particularmente aquí lo que nos interesa es la forma polar. Entonces, ¿qué es la forma polar? La forma polar radica en 2 cosas simples, ¿no? Una cosa simple es el ángulo y la otra cosa simple es la magnitud de la distancia del triángulo. Entonces, den en cuenta que si revisamos un poco todas las definiciones que tenemos, casi todas que se remiten al arco tangente. Sería 5. Señor. Sería 5. Gracias. El raíz de 25. Ya. Listo, gracias. Vale, listo. Ya lo simplificó ahí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que queremos nosotros mirar? Lo que queremos mirar realmente es que podemos estandarizar nuestros teoremas simplemente a una reducción a mirar cuál es la componente en A y cuál es la componente en B. Entonces, miren que no hay que hacer tanto como al principio nos parecía. Recuerdan que, bueno, particularmente aquí en el parcial, mire todo lo que yo estaba haciendo. ¿Sí? Que son, pues sí, obviamente tenemos que saber en qué cuadrante está, obviamente todo. Pero más que eso, lo que tenemos que reconocer es nuestra tabla que habíamos construido, donde nosotros enfatizamos todo nuestro esfuerzo al A mayor a 0 y al B mayor a 0. ¿Sí? Ahí es donde está la fuerza de todo esto. Entonces miremos otro a ver cómo nos queda. Miremos uno con un A igual a 0. Entonces aquí estoy escribiendo en verde, listo. Entonces vamos a decir si A es igual a 0 y B es mayor a 0, ¿cierto? Entonces vamos a tener la forma polar entonces vamos a tener Z es igual a A más BI, donde tenemos que esto es igual, no, dejémoslo una vez en 1. Porque aquí, y dirán todos, profe, pero ¿por qué no coloca directamente esto? Porque resulta y pasa que nosotros tenemos, para este caso particular, que A es igual a 0. Si encuentro el R o el Z, para este caso, pues vamos a tener simplificado que este señor nos va a dar B, acá, nos va a dar B factor de coseno de pi medios, ¿cierto? Más y seno de pi medios. Querido profesor, ¿siempre? Sí, siempre. Por eso, digamos que esto de los casos es súper espectacular. A mí me encanta esta partecita de los polares, porque es espectacular, porque yo simplemente tengo que ver si es mayor o menor, cuál es mayor o menor, cuál es positivo, cuál es negativo, y aplico y sale. Entonces, si esto se cumple, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede si yo tengo Z igual a 2i? ¿Listos? Entonces, ¿cómo nos daría eso? Entonces, claro, si uno mira ahí, esto realmente es decir, esto es 2 factor de coseno de pi medios más y seno de pi medios.
Y listo. Simplemente acabé la representación polar de un número complejo que su parte real es 0 y su parte imaginaria es positiva. Entonces todos, bueno, sí, parece chévere y parece muy fácil, ¿no? Entonces al parecer muy fácil, pues realmente lo que nos quiere decir es, bueno, tiene una particularidad bien interesante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Listo, súper. Bueno, entonces vamos con otro a ver cómo nos va. Chan, 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 listos. Entonces, tenemos acá, ¿cuál otro nos falta? Si ahora cambiamos. Si A es menor a 0 y B es mayor a 0, en este caso su forma polar es, vamos a decir aquí, Z es igual a A más BI, ¿cierto? Y aquí vamos a tener en cuenta que la forma polar, aquí como el uno es negativo y el otro es positivo, pues ahí sí toca calcular R normal. Y esto va a quedar coseno, ¿cierto? De arco tangente de B sobre A, ¿cierto? Esto más pi, más I seno de arco tangente de B sobre A más pi. Acá. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí ya vamos viendo como de un complejo cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo tengo un complejo de este estilo? Z es igual a menos 3 más 4i. ¿Listos? Entonces voy a tratar aquí de colocarlo para que lo miren un momentico y traten de observarlo a ver cómo les daría. ¿Vale? Entonces aquí lo que nos quedaría particularmente es que esto es raíz de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Y esto es coseno de arco tangente de, este es B sobre A, entonces B para este caso es 4 sobre menos 3, ¿cierto? Más pi. Ahora aquí, chan, 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 cerré el otro, el 1, más I seno de arco tangente de 4 sobre menos 3 más pi. ¿Listos? Entonces, como nuestros compañeros nos sugirió hace un rato, esto es 5, ¿cierto? Factor de coseno. Y entonces vamos a tener arco tangente de menos 4 tercios, que era igual al de ahorita, y esto es menos 53,13. Y entonces pasemos el pi también a grados. Entonces ponemos grados, más i seno de menos 53,13 más 180. Y cierro acá y cierro acá. ¿Listos? Y esto va a ser 5 factor coseno, ¿cierto? Y esto va a ser igual menos 180. Y esto creo que me da, ay no, más 180. 53, creo que me tocó dejarlo 53,13 menos 180, ahora sí ya. Entonces esto me da 126,87, ¿no? Positivo. Más I seno de 126,87 positivo. Y aquí tengo mi forma polar. ¿Listos? Entonces, ya hicimos un análisis por cuadrantes y aquí ya estamos haciendo un análisis de acuerdo a los signos, porque realmente es de acuerdo a los signos, tanto de A como de B.
No sé si hay alguna pregunta. ¿Están ahí? Sí, profe. Ay, Dios mío. Profe, pero Yo dije, Dios mío, se fueron todos y me dejaron hablando solo. El síndrome del profesor solitario. Listo, niños, entonces, bueno, que tengan feliz noche. Profe, señor. ¿son más de estas o son esas nomás las que mencionó? Esas 4? No, la otra clase vamos a hacer como otras 2, como para terminar, y ya después vamos con las operaciones en forma polar. Listos. Feliz noche para todos. Profe. Bueno, gracias. Vale, Gracias, sí, profe. Vale, que descansen. Buenas noches, gracias. Bueno, Dayuri Fresca, yo te espero. Gracias, profe. Hasta luego, bueno. Gracias, profe, hasta luego. Que descansen, bueno. Profe, disculpe, ¿el profe sube esto al grupo de WhatsApp, este PDF? Sí, la idea es ahorita subirlo, ¿vale? Ah, listo. Listo, profe, gracias. Luego, mi profe, gracias. Bueno, que estén bien. Chao, profe, que descanse. Bueno, chao, que les vaya bien. Dayuri, ¿en qué comienza tu cédula? 77-52-80. La encontré, entonces la tengo acá. Dice, Por después. primera, ya te digo, la primera, ¿marcaste bien? Ay, profe, pero no de... Entonces, espérame un segundo, ya te comparto mi pantalla. Permitir. ¿Ves mi pantalla? Ya, ahora sí. Entonces aquí está. Ahí, ahora qué hice. Respuestas. Espérate. Ay, yo la había encontrado individual. Entonces, ¿cómo era? 77-52-80. 7, yo te había visto ahorita fácil. Ah, no, es que estoy buscando donde no es. Perdón. Buscando en ecuación. Aquí, ya, mira. Matemáticas. 77-52-80. ¿Te ves ahí? 7. Ajá, sí. Acá. Dice, efectivamente, 7 de 10 puntos. Primero bien. Segundo bien. Tercero bien. Cuarto bien. Quinto bien. Sexto mal. Esa es la que todas tenemos. Esa es la que todas tenemos bien. No, la que todos tienen bien es... Ya te confirmo, espérame, menos mal la anoté aquí porque se me olvidó. Que decía real y complejo. No, ya te digo cuál. Todos yo les coloqué acá. Ya te digo, que no me acuerdo. Complejo, sí es esa. Sí, que yo les puse, sí. Ajá, entonces, sí. esta. Ah, no, pues ahí está. Bueno, 7. No, no sé cuál. 7, 8. Ajá, esa. Ah, mira, esa que ya tenía aquí por... Marqué la que no era, sí. Exacto, sí. Creo que esa era. Bien, la tenía marcada bien aquí, pero sí, en el momento de pasar, marqué. Ajá. Y creo que la otra es... La última. Esa que sí sé que yo puse igual. Ay, no, qué rabia. ¿Qué pasó por no mirar bien? Listo, profe, ya con eso salí de la duda. Entonces, tengo 8 por la que una que Sí, señora. Listo, profe. Bueno, me retiro para que los demás sigan. Bueno. Gracias, buenas noches. Bueno, chao.